Hola, bueno, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Bienvenidos a este sábado docente especial. Ya la semana pasada hemos tenido una sesión sobre este mismo tema. A petición de muchos se va a repetir para que puedan en su defecto pues hacer parte de esto y pues conocerlo. Le hice un par de adiciones respecto a otro tipo de clase y bueno. Mi nombre es Natalia Hernández, como ya vieron, soy profesora del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad del Norte y la idea entonces es que hoy voy a contarles un poco de la experiencia que ha sido dar clases por WhatsApp. Sabemos que ahorita el tema es álgido de cómo nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes desde preescolar hasta educación superior y creo que este primer inicio de una serie que pretendo hacer les sirva a muchos. La idea es que les voy a presentar un ejemplo real y que no tiene que ser, yo doy clases de estadística, sin embargo, esto le puede servir a cualquiera. Les recuerdo que esto es en el marco del Sábado al Docente, que es un programa que hacemos en la División de Ciencias Básicas desde hace ya tiempito. Y pues esto en principio es un espacio para que dialoguemos como profesores, como maestros, y también los estudiantes entren a jugar aquí, porque definitivamente cualquier situación relacionada a la educación es un constante diálogo entre esas tres partes. La educación matemática, la educación de las ciencias necesita siempre saber si está llegando correctamente, si está haciendo en los términos que todos podamos entender. Así que sepan que el espacio del sábado del docente está siempre abierto para que ustedes hagan parte de él. Así que sepan que seguiremos haciendo otros espacios. La idea es que vamos a tratar de hacerlo cada 15 días. El próximo será el otro sábado, así que sepan que esto siempre estará pasando. Antes de empezar, les cuento pues, que quiero agradecerles a los 4 grupos que tengo actualmente asignados en la universidad, que son los cursos que tenía asignados desde el principio de semestre. Realmente, así como acabo de decir, sin ellos esto no hubiera sido posible, porque pues gracias a esta constante experimentación es que se ha podido hacer, así que sus logros, sus frustraciones, que también me frustraron a mí, mejor dicho, eso fue un zambacanuto ahí porque a veces no sabía si me estaban escuchando, si se me escuchaban, no sabían por dónde era. Realmente gracias a ellos porque fueron los conejillos de Indias, nada que hacer. Y son esas 92 mentes que acompañan este proceso, ellos saben quiénes son y bueno, esperemos que esto les llegue eventualmente. Entonces, siendo así, les comento. La idea es que les voy a presentar primero un ejemplo real, o sea, les cuento que más adelante les voy a subir un video de 13 minutos de lo que fue la dinámica de esta clase que fue la última que hicimos, que fue la del jueves. Les hablo un poquito del ambiente de clase. De esos 4 cursos voy a mostrarles el ejemplo, o mejor dicho, voy a hablarles del ejemplo más grande, porque en su defecto los otros cursos son de 25 estudiantes, este es de 30. Entonces, digamos que la afluencia de gente puede significar un detalle importante en todo este proceso. Sepan que pues ellos son estudiantes de psicología, tengo un grupo también de ciencia política, pero que, insisto, el que les voy a comentar es solo de psicología. Son de 4º semestre, los de ciencia política son de 2º semestre de su carrera y se manejan 2 perfiles realmente. Se pueden imaginar, esa clase son estudiantes de ciencias sociales, no son estudiantes de matemáticas, no son estudiantes de ingenierías, y uno se encuentra realmente con 2 perfiles. Los que les gusta, o sea, que sí tienen una afinidad hacia la matemática y demás, y otros que están hartos, no quieren saber nada de matemática, no quieren saber nada relacionado, les causa realmente pavor, la relación con la matemática es realmente no la mejor, y digamos que esa combinación, llevo ya un rato largo dando clases con estos tipos de estudiantes, con este perfil tan particular, y lo que he tratado es que la clase sea enfocada a ese análisis de resultados, o sea, que no se enfoque en el cálculo manual, el cual por supuesto hacemos, pero no sea lo que se evalúe. Lo que se debe evaluar, o al menos en esta clase, lo que he tratado es que se evalúe todo lo que implica la estadística. La estadística para un profesional cualquiera debe ser más cómo comunicarse con un estadístico experto o bien manejar un software especializado. Entonces, realmente lo importante del proceso
de cualquier ejercicio en ciencia de datos es el constante diálogo con el experto de estadística y el experto disciplinar. Entonces, digamos que he tratado que esta clase sea pues lo más amable posible, sabiendo todo lo que significa para los estudiantes pues dar estadística y dar matemáticas, y pues hemos logrado ambientes, creo yo, agradables. Entonces, sabiendo esto y ya agradeciéndoles nuevamente su presencia, pues comencemos el por qué. ¿Por qué WhatsApp? Porque muchos dicen, bueno, pero ¿y si tenemos todas estas plataformas ya especializadas para dar clase de manera remota? Por decir algunas, está Google Classroom, ahora están usando mucho el Teams de Microsoft, están usando Blackboard Collaborate Ultra, que es el mismo de Blackboard, y una serie de opciones. Está también el hecho de usar Google Meet, combinado con todas las herramientas que tiene Google, es decir, por el mismo correo. Uno dice, pero ¿por qué WhatsApp? Y de pronto para algunos ni siquiera saben qué es WhatsApp. Entonces, WhatsApp es una herramienta que está diseñada para comunicarse, punto. No está pensada para una comunicación especializada, ni para dar clases, ni para nada de esto. Es una herramienta de comunicación, nada más. No tiene otra definición. Entonces, sabiendo esto se remonta a cuando en la universidad nos dijeron, oigan, no vamos a poder volver a la universidad, ¿qué hacemos? Entonces, sepan, y la directriz del rector fue creatividad. Miren cómo van a hacer para que los estudiantes se conecten, para que estén pendientes, cómo los van a llamar. Entonces, mi primera preocupación fue, no todos van a tener computador en su casa, no todos van a tener acceso a internet en su casa. Y comencé a pensar y dije, WhatsApp. WhatsApp es la única cosa que sé que usan, y ahí es donde vienen las ventajas. Las ventajas que encontré frente a estas otras plataformas es que tiene mayor cobertura de conectividad. Es decir, es raro encontrar en un hogar en Colombia donde al menos alguien de la familia tenga WhatsApp en su celular. Es un dato espurio, no les puedo decir realmente la cifra, pero el común es que sí haya al menos un celular con WhatsApp. No requiere Wi-Fi ni consume datos. Eso es algo que la mayoría de operadores de telefonía celular en Colombia incluye. No solo es WhatsApp, el otro también es Twitter, está Facebook también gratis, y Waze, que es el que funciona para buscar rutas. Si uno quiere ir de un lado a otro, le diga la ruta más fácil. Se logra una semisincronía cuando uno habla por WhatsApp. Sabrán que uno puede ver el famoso en línea. Tiene también los chulitos de si lo leyeron o no lo leyeron. Y eso invita al estudiante a estar atento. O sea, tiene que estar pendiente de la clase. Eso es algo que muchas veces en las otras plataformas es difícil hacerle seguimiento, ya que uno se sienta hablando solo con el ojito ese que está ahí y realmente desconoce, pide a veces ping y no sabe si el problema es que no le llegó o están dormidos o qué sé yo. No sabemos realmente qué está pasando, no los estamos viendo, porque sabrán que si prenden las cámaras y todo eso pesa, eso hace que la llamada sea más pesada y sea más difícil, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que tiene WhatsApp, que haya esa semisincronía y que el estudiante de alguna manera se sienta observado un poco. Y no solo es observado, simplemente sienta que tiene que estar pendiente, porque de lo contrario se pierde. Entonces, eso es como la ventaja. Y finalmente, la última ventaja es la ubicuidad, o sea, la familiaridad que todos tenemos con WhatsApp. Sabemos que esa es la herramienta insignia. Ahora mismo estamos llenos de cosas respecto a todo el tema de la pandemia. Mejor dicho, nos llegan desde noticias importantes hasta noticias que no son tan importantes. Nos invitaron a una fiesta en soledad no sé si le llegó la fiesta a la COVID fiesta, que mejor dicho, o sea, que no llega por WhatsApp. Es realmente impresionante. Todo el mundo lo sabe manejar. Todo el mundo sabe, el que tiene WhatsApp conoce al menos las funcionalidades mínimas que tiene WhatsApp, y la manera mejor de demostrar que sí saben es por la cantidad de información inútil que se manda por ahí. Entonces, sepan que eso es una gran ventaja que va a tener frente a las otras plataformas, ya que las otras nos toca primero entonces aprender a usarla. Y eso es otra competencia que hay que desarrollar. No solamente preocuparse por lo que se necesita en la clase, sino primero aprendamos a usar una plataforma. Entonces,
WhatsApp tiene esa primera y gran ventaja. Pero como todo, o sea, yo no voy a decir ahora que esta es la solución, como todo tiene sus desventajas. Precisamente esa gran ventaja de que sea familiar con todas las personas se vuelve su desventaja. Yo les voy a poner un ejemplo real de lo que pasó en uno de los grupos. Se podrán imaginar que esto funcionaba la vida al principio, eso nos molestábamos, yo le pedía que bueno, que fuera de clase lo usaran de manera jocosa, que lo usaran como un mecanismo también de comunicación con sus compañeros y hasta conmigo. Yo también me ponía a hablar con ellos y todo, cosas distintas a la clase, hasta que llegó la época del parcial. Llegó la época del parcial y enseguida, pues, les pongo el ejemplo, el que están viendo en pantalla, eran las 9:50 de la noche un día, y estaban preguntando de que por dónde se mandaban las cosas, que cómo se mandaba, que qué es lo que había que mandar, no sabían nada. Lastimosamente no se alcanza a ver el último, el sticker que mandaron, que es el de gritos internos y demás. Y el Bob Esponja que está a la derecha, ese era yo. Básicamente llegó un momento donde también me saturé con tanto mensaje, preguntas que ya tenían respuesta y simplemente la frustración de saber que no revisan correos, que no están pendientes, que tienen muchas cosas y que básicamente parecen locos ahí porque no están pendientes de nada. O sea, están pendientes de todo, pero no saben nada. Y respecto a lo logístico y demás, 92 mentes o 92 personas hablándome al tiempo no era tan chévere. Entonces, por supuesto, esto lo estaba usando con mi teléfono privado. Eso es algo que yo normalmente no hacía. Yo sí tengo contacto con mis estudiantes, pero cuando ya terminan el curso, yo sí doy mi teléfono y demás, pero yo normalmente el teléfono no lo utilizo. Hay otros canales de comunicación oficiales. Siempre les digo, escríbame por el correo, yo contestaré, pero entonces se les olvida. Y entonces uno queda como grosero, que no les contesta, pero lo que no se dan cuenta es la hora y que, bueno, que uno también tiene una vida y fuera del trabajo, y pues es a veces el problema que uno puede encontrar en esta herramienta. Pero entonces, ahí viene la primera pregunta. Entonces, ¿cómo logramos que no sea caótica la dinámica de la clase y bien el uso de WhatsApp en general? Entonces, ahí entran las primeras reglas de juego que yo les planteé a ellos, que durante la sesión de clase usaran lenguaje apropiado para un ambiente formal académico. Es decir, evitar groserías, evitar... O sea, yo no estoy diciendo que esto implique enseguida que nos tenemos que poner una camisa de fuerza de que no nos riamos ni nada, sino, hombre, que ya la grosería es la grosería y pues toca controlarse, porque desafortunadamente con la grosería se presta para la recocha y la recocha extiende la clase. No, insisto, yo soy partidaria de recochar, pero el problema está en que la clase tiene un tiempo y al tener un tiempo, eso significa que no podemos extendernos. Entonces, eso es lo primero, usar lenguaje apropiado. La segunda regla que les dije fue que compartieran únicamente contenido asociado a la clase. Entiéndase como contenido, uno puede mandar en WhatsApp notas de voz, uno puede escribir en WhatsApp y mandar mensajitos, entonces nos faltaba que si mandaban que la noticia, que no sé qué, entonces es como, por favor, no es el espacio para eso. Y videos en general. O sea que realmente ustedes, si han utilizado WhatsApp, para los que no han utilizado WhatsApp, uno ahí puede enviar diferentes tipos de mensajes. Está el mensaje escrito, está el mensaje de voz y está la opción de mandar videos, tanto grabados por uno mismo como videos que uno encuentre en algún lado y los reenvíe. Entonces, durante la sesión de clase les dije, por favor, nada más manden lo asociado a la clase. Si envían entonces esas notas de voz, que ese mismo se grabaran, yo lo que les decía es que fueran máximo de 30 segundos. No quiere decir que siempre tenían que mandar 30 segundos, simplemente pueden mandar varias de 30 segundos si van a hablar más. Eso para los costeños es algo muy bueno, porque nosotros tenemos un serio problema, y estoy aquí ahora controlándome, de ser garciamarquescos, de irnos por la rama. Entonces, de alguna forma, al momento de decir máximo 30 segundos, uno la piensa. O sea, piensa realmente, bueno, ¿qué voy a decir en esos 30 segundos? Voy a aprovechar el tiempo. Y uno alcanza a organizar mejor las ideas y así trata. Entonces, finalmente uno les dije pues que trataran, para seguir el hilo de la conversación, respondieran siempre citando el mensaje al que se refieren. Hay una opción en WhatsApp que permite copiar, pues contestar un mensaje en particular para que quede pegado, de tal forma que si se fue muy arriba en el chat,
sea fácil encontrar qué es, a quién y qué le están contestando. Entonces, eso en general. La otra petición que no está escrita ahí eran los stickers. Soy un amante de los stickers. Creo que si me han visto en algún lado, por ahorita que ando tuiteando y demás, los GIFs, todo eso, son herramientas de comunicación. Eso también es importante. Pero desafortunadamente, cuando uno comienza a mandar stickers, se hace más larga la conversación. Entonces, también les pedía mesura con los stickers, no prohibición, sino que con tranquilidad. La otra cosa que tiene WhatsApp, que también esto es algo que les enseñé de la primera vez que lo usamos, lo cual es un decir enseñar porque muchos ya lo sabían, porque insisto, esto es una herramienta que ellos saben usar más que nosotros a veces, es que WhatsApp también tiene sus propios comandos, es decir, en WhatsApp uno puede editar texto. ¿Qué significa eso? Así como en Word uno puede poner negrillas, cursivas y demás, aquí también se puede hacer. Pero entonces, como no hay un botón que haga eso, no es como selecciona y pues pone grilla, lo que hay que hacer es escribir un comandito y no es mayor cosa. Ahí puse un ejemplo. Si uno quiere escribir hola, dejen de ver otros grupos y ese otro grupo que sea en negrilla, lo que se hace es escribir entre asteriscos el otros grupos sin dejar espacio. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que lo pueden mandar y si está mal, lo vuelven y lo mandan. O sea, uno puede seguir probando hasta que salga. Entonces, la cuestión está en que esto es un ambiente precioso de ensayo-error, donde hay que invitar a que nos podemos equivocar y demás, entonces funciona muy bien en ese sentido. Y la cursiva es análoga, es igual, la única cosa es que en vez de poner asteriscos se utilizan las rayas abajo. No, yo puse rayitas abajo porque es como underscore, una cosa así, pero yo no sé ni siquiera cuál es el nombre oficial en español, que sean las rayitas abajo, ¿no? Entonces, de esa forma sale cursiva. Entonces, así hay otras opciones. Uno puede entrar a la página de WhatsApp y encuentra todas las formas de editar texto. Otra cosa que es importante es el control de la conversación. En WhatsApp se puede cambiar la configuración que permita solamente a los participantes hablar, o sea, a todos los participantes o solamente a los administradores del grupo. Eso es una opción que van a encontrar en configuración del grupo y hay una opción que se llama enviar mensajes y ahí se cambia todos los participantes o bien solo los administradores. Un dato curioso de eso es cómo lo descubrí. O sea, eso lo descubrí es porque yo estoy en un grupo de comparsa y la directora de la comparsa, cuando se pueden imaginar, una comparsa no son 30 personas, creo que están en el límite, ahora mismo en esa comparsa estamos en el límite del grupo, somos como, yo no sé, como 300 personas en el grupo y a veces se arman unas recochas y mejor dicho, y ella entonces dice, bueno, ya, y cierra el grupo y nadie puede hablar, porque entonces, claro, le pasa que envía un anuncio de la comparsa de mañana hay ensayo, qué sé yo, y la gente, bueno, y se pierde eso. Entonces, de alguna manera, lo que logra es poder enviar la cuestión, o sea, poder enviar el anuncio. Entonces, nada, eso sería como un dato curioso ahí, que donde uno menos se espera, va a conseguir ideas que le va a servir para una clase. O sea, uno tiene que realmente en estos espacios salirse de la caja, como dice una buena amiga mía, que realmente esto es el momento para idear y dejar volar la imaginación lo más que se pueda. Entonces, eso por ahí. Pero volviendo entonces nuevamente al WhatsApp académico, que es el que estamos tratando de diseñar y utilizar, mi primer consejo sería que si se deciden a utilizar este ambiente, lo primero es que el primer día hay que comprobar que todos sepan usar WhatsApp. Hay que gastarle, o mejor dicho, invertir un tiempo importante para ser conscientes si todos los implicados en la clase saben usarlo. Entiéndase por usarlo, tenemos que comprobar que la gente entiende, o sea, que tanto estudiantes como el profesor sepamos enviar mensajes, enviar audio, enviar fotos, contestar mensajes, editar texto y bien usarlo en general y poder entender cómo vamos a explicar todo esto. O sea, esos detalles de explicar reglas de juego y demás son lo esencial en un cambio de metodología. Eso siempre hay que hacerlo porque si no, es como si entráramos en un partido de fútbol, nos cambian las reglas y pues, ¿por qué estás pateando así? Porque es que yo pateaba así antes. Entonces, hay que explicar por qué se va a cambiar toda la cuestión.
Entonces, un ejemplo que les voy a dar de actividad inicial, porque pues es el único ejemplo que me parece prudente ahora mencionarles, es entonces qué hacer. Entonces, el ejemplo lo tomé un poco, yo debo decirlo, gracias al apoyo que tuvimos del Centro de Excelencia Docente de la universidad. La persona que me apoya en eso me consiguió un viejo, tenía como 3 años, de una israelita que lo utilizó en una época donde ellos no podían salir de las casas, y hicieron una prueba, una clase con chicos pequeños, no sé qué tan pequeños, no mencionan en el video, y ella hizo esto. Ella lo que hizo fue preséntense, y ya. O sea, me interesa, es más, ella hasta les pidió que mandaran, hay una opción en WhatsApp que permite mandar dónde estás, o sea, como que prende el GPS, la geolocalización, y permite entonces que uno vea dónde está. Y esta señora hizo eso con los niños, y pues ella lo que hizo es que tenía todo preparado. Yo después también les puedo compartir el link, insisto, está en inglés, pero al menos uno puede ver cómo lo hacía. Era de hecho una clase de inglés lo que estaba haciendo, porque en Israel hablan hebreo, entonces toda la clase era en inglés. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es: escriba su nombre y apellidos en negrilla. Ahí estamos practicando la negrilla. Su edad en cursiva, entonces ahí prueban la cursiva. Su estatura en cursiva, según su documento de identidad, como para que, bueno, no sé, buscando también que aprendan a usar fuentes y demás. Y luego, entonces, lo que hacían era contestar su propia presentación escrita, es decir, ese mensaje que acaban de mandar con su nombre e información, con una nota de voz, para ver si sabían grabar la nota de voz, otra vez 30 segundos, y en parte eso cercanía, o sea, de alguna forma escuchar al estudiante. A veces uno como profesor se acuerda más de la voz que del nombre y de sus información que estamos pidiendo anteriormente, y eso sirve también para que nos relacionemos todos, o sea, también sus mismos compañeros. A veces hablo de la universidad porque en la universidad los grupos varían, no es como en el colegio que suelen ser siempre el mismo curso y es el profe el que cambia. En la universidad se ven de ratos, algunos sí se ven más, otros no tanto. Entonces recuerdan es al de la gorra, recuerdan es al que se sentaba en tal parte. Entonces en esa nota de voz lo que les dije fue que dijeran cómo eran en el salón de clase presencialmente, es decir, que por dónde se sentaban, que al lado de quiénes, que si eran más bien callados, escandalosos, vagos, no sé qué. No, profesora, yo nunca iba, yo era el que nada más iba a los parciales, y bueno, sí, el que va medio pasando, bueno, en fin. De alguna forma eso servía. Por supuesto, yo les envié un ejemplo de todo esto, o sea, yo mandé mi presentación. Siempre hay que hacer el usa, modifica y crea, es decir, un ejemplo para que ellos vean qué es lo que uno quiere, o sea, la instrucción, y un ejemplo de lo que uno quiere que ellos manden, como para que haya claridad en la tarea. Entonces, la nota de voz, y finalmente un reto, porque entonces no está de más que está el chacho, que sí sabe todo, que entonces viene y saca también que él sabe no solo hacer negrillas y cursivas, sino también sabe hacer tipo imprenta y subrayado, y todo el mundo como, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces no explica, porque es tan chacho que simplemente no explica. Y bueno, en fin, entonces buscando ese reto, les dije que intentaran hacer las dos cosas, cursiva y negrilla. Eso no lo expliqué, eso sí era entonces buscando que ellos trataran, y también lo lograron, pues con tiempo, por supuesto. No salió la primera y se pudo. Y entonces era eso, un mensaje escrito con el municipio y departamento donde se encontraban en ese momento, porque en el caso de mis estudiantes, muchos se fueron para sus municipios de origen, y pues era interesante como hacer el ejercicio de dónde nos visita y esa cosa. Entonces, nada, ese era como un poco el plan de eso. Entonces, yo les voy a contar, esa primera clase fue esto, presentación, y me faltaba entonces, ya hice la prueba que sabe mandar audios, ya hice la prueba del mensaje, ya hice la prueba de que saben editar texto, me faltaba entonces la foto. Entonces, la foto, ¿cómo la hice? En mi caso, mi clase de estadística inferencial, y complementé entonces esta presentación inicial con una actividad individual. La individualidad es importante las primeras veces, porque entonces uno ve quién puede y quién no puede. Y entonces les dije lo siguiente, antes de mostrarles, les digo, importante ahí, o sea, les explico un poco de la clase de estadística inferencial, es la segunda parte de las estadísticas, ¿sí? Primero uno da estadística descriptiva, o bien fundamentos de estadística en mi caso,
Y luego entonces es que uno pasa a estadística inferencial. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es lo que uno aprende en la primera semana de fundamentos de estadística, o sea, por allá lejos, ¿sí? Porque hay que garantizar que el tema de prueba sea un tema que se maneja, o sea, que uno tenga garantizado que el estudiante está cómodo con el tema. Usen un tema, mejor dicho, o sea, devuélvanse allá, que simplemente coloreen con el color rojo y no se salgan de la línea, o sea, yo qué sé, o sea, échense bien hacia atrás, porque el reto en este espacio inicial es aprender a usar el ambiente. Entonces, no puede volverse frustrante no saber usar el ambiente y tampoco hacer la tarea. Entonces, en el caso de estadística inferencial, yo les pedí esto. ¿Cuántas variables podemos extraer de estas presentaciones? ¿Sí? O sea, de eso que acaban de hacer, del nombre y tal. Entonces, la idea era que en la hoja, marcada con su nombre, escribieran cuáles eran. Además de eso, les pedí que las clasificaran, que dijeran si eran categóricas o numéricas, y bien qué escala de medida tenían, es decir, si eran nominales, ordinales y de escala, que es finalmente lo que implica la estadística, porque esa es la base de todo, o sea, es poder saber con qué variables estoy trabajando para poder armar el plan de análisis y demás. Entonces, esto, insisto, es ese momento en estadística inicial, o sea, estamos hablando de cuando estemos aprendiendo, qué sé yo, en biología, lo primero que uno aprende es la célula. Esto es lo primero que uno aprende en estadística. Entonces, la actividad, pues esta fue la instrucción que yo les di, que era que marcaran la hoja física en la que iban a escribir sus respuestas, que organizaran las respuestas de las preguntas que les acababa de enviar, como ellos quisieran, pero que contestaran esas preguntas. Pues algunos hicieron tablitas, otros hicieron listicas, o sea, ya cada quien hace lo que considera, y que a eso le tomaran foto y le enviaran al grupo, ¿sí? Entonces, debo aclarar también que a esas alturas, pues presentarse sirve para guardar los teléfonos también, porque entonces va a haber formas de decir, bueno, entren al grupo de WhatsApp o bien que ustedes los agreguen. Ya eso lo podrán decidir es con sus coordinadores y demás cómo sería hacer algo así, pero entonces este es un momento para identificar teléfonos. Entonces también sirve para eso y entre otras cosas. Entonces eso fue lo que hicimos ahí. Y listo, esa es la primera clase. Voy a simplemente a mostrarles muy rápidamente cómo hacer una clase con participación activa, porque entonces se podrá imaginar ese recochón que se armará ahí cuando uno comienza pues, a decir que hagan cosas, porque una de las ventajas que no mencioné al principio, sino ahora la menciono, es que participan los que nunca participan, hablan los que nunca hablan. Yo he quedado sorprendida, y no sé si me están escuchando, que hay gente en mi clase que llevaban 8 semanas en clase y yo no les conocía la voz, ni les conocía, pues más allá de lo que escribieron en el primer parcial, porque hasta ese momento habíamos hecho el primer parcial. Y han participado activamente, han mandado los mensajes, han mandado la tarea, han hecho las cosas. Y eso es algo que indudablemente es primordial, porque entonces hay otra cosa, nosotros también tenemos un grupo de género y ciencia, las mujeres están participando. Sé que es una clase de psicología, sé que es una clase de ciencias sociales, donde en teoría no hay esa disparidad de hombres y mujeres, pero en mi caso, en este salón, hay, pues no es tan evidente, a pesar de ser psicología y todo lo demás, está más o menos balanceado, y hay estudiantes mujeres que nunca hablan, nunca son muy buenas y todo, y simplemente no participan, digamos que en público, ¿sí? Sí hacen todas sus tareas, hacen todas sus cuestiones, pero no lo expresan. Y aquí lo están haciendo, porque les toca hacerlo, hace parte también de la actividad y no les da pena. Una de las cosas que ya, ahora sí lo digo porque ya ha pasado un mes casi, mi temor era que no quisieran mandar los audios, porque les da pena. O sea, les diera pena escucharse. Yo me doy pena, ya antes me daba pena escucharme, ya no, porque ya me tocó. Pero, insisto, esto está tan adecuado a su vida, ya lo hacen a cada rato, que nadie reviró. Por ahí una sola, porque, profesora, tengo la voz de recién levantada. Yo como que, ¿quién te dijo que te levantara? Son las 2 de la tarde. Entonces, ya eso son cosas con las que uno va a vivir y simplemente es decirles que se dejen de pendejadas y que simplemente hagan las cosas. Entonces, les voy a contar un poco cómo es la dinámica de una participación activa. Esto es un ejemplo de lo que será una clase de participación activa. Lo primero, enviar un video, o sea, que el profesor, estamos hablando, esta es lo que haría el profesor.
Primero, se envía un video o material que deban preparar para la clase o durante la clase. Otra cosa que he escuchado mucho de lo que se ha hablado alrededor de esto es que se está mandando mucha cosa. Acuérdense que no podemos hacer lo mismo que veníamos haciendo en presencial. No es lo mismo decirles, léanse esto y entregarle hojas, a léanse esto y PDF, porque se vuelve insostenible. O sea, es muy difícil ver tanto PDF al tiempo y el estudiante está también frustrado y estresado por tanta cosa. Porque entonces, acuérdense, uno de los errores que tienen los profes a veces, que tenemos los profesores a veces, es olvidarnos que los pelados tienen otras clases. O sea, no solamente es la clase de nosotros. Y a veces, entonces, si hay trabajo, obviamente hay trabajo fuera de clase, no podemos pretender que estén 24/7 dedicados a la clase de nosotros. Entonces, una recomendación, que es la que al menos trato de hacer yo, esos videos que estoy armando, estoy tratando en lo posible de condensarlos en 20 minutos. Que sea máximo 20 minutos, ya logré 2, en lo que pues en parte, lo he ido reduciendo. El último que hice lo logré hacer en 14. Y así ahora voy a probar que si me sirve ir enviando pero por pedacitos, o sea, videos de 5 minutos. Acuérdense que esto es una generación, somos una generación de la inmediatez. O sea, nosotros vemos que mandan un video de media hora y no, yo no voy a ver eso, o de 10 minutos y uno no lo quiere ver. Uno quiere ver son videos de 3 minutos y eso, mucho. Entonces, de alguna forma, tengamos en cuenta también eso. Somos una generación y somos una sociedad de lo inmediato. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de no hacer videos tan extensos, porque no los vemos, ellos van a perder el trabajo que uno hace. Y es preferible coger ese montón de material y partirlo en pedacitos. Entonces, en mi caso, el video los estoy montando en YouTube y les envío entonces el video. ¿Video por qué? Porque dentro de todo, así como lo estamos haciendo ahora, aquí estamos leyendo, me están escuchando, entonces se genera nuevamente un poquito más esa cercanía, estamos atacando todos los canales, están viendo, están escuchando y demás. En los videos de YouTube normalmente yo no salgo, esto que estoy haciendo ahora yo no salgo, solamente se escucha mi voz y no más. Entonces, la idea entonces es que ese video, máximo 20 minutos, ya sea para que lo vean antes o durante la clase. Esto que les estoy mostrando, pues son clases que en mi caso son de 1 hora, o sea, en la universidad nuestra trabajamos siempre de las medias horas, o sea, de 8:30 a 9:30 y cosas así, y hay sesiones de 2 horas. Entonces, las de WhatsApp las estaba haciendo inicialmente solamente para las de 1 hora, por el hecho de que no hay más tiempo. O sea, cuando está usando las otras plataformas, se gasta 15 minutos o yo no sé cuánto mientras se conectan, no se conectan, si se conectaron, no se conectaron, que mi audio, que si me escuchas, no me escucho. Y eso es un tiempo valioso en una clase de 1 hora. En una de 2 horas es más fácil, digamos, que invertir ese tiempo, en la de 1 hora no. Entonces, al cambio en WhatsApp uno está ahí ya. Entonces, el que por alguna razón se quedó sin señal, todo le va a llegar. Porque acuérdense que si uno se queda sin datos o algo así, eventualmente todo va a llegar. ¿Sí? O sea, como que cuando tan pronto se conecte, le llueve 100 mensajes, pero le llegan. Entonces, eso es lo primero. Un video concreto, tratar en lo posible de que no sea más de 20 minutos y permitir que vean cosas también en clase. O sea, de hecho, la ley dicen que es 20% profesor, 80% estudiante, para que haya ese ejercicio colaborativo, ¿no? O sea, ese ejercicio de diálogo y ese ejercicio de atención, ¿sí? Como que uno no puede estar hable y hable, porque llega un momento donde, o sea, por ejemplo, ahora mismo seguramente ya la mitad se fue porque ya hablé mucho. Entonces, dentro de todo, hay que tratar en lo posible de reducirse. Entonces, lo segundo es pedir que tomen nota, o sea, que vean el video y comiencen a tomar nota, y yo pido que lo hagan idealmente en la hoja tamaño carta para que la foto sea fácil, y yo les recomiendo a mis estudiantes que hagan apuntes no estructurados. ¿Qué significa eso? Con no estructurado me refiero a lo llamado garabateo, o sea, el comenzar a escribir como sea, ¿sí? O sea, como yo he hecho mis clases, las hago así, en inglés le dicen sketching, que sea más mapa conceptual, que invitarlos es a que unan ideas, a que traten en lo posible de no copiar textualmente lo que uno dijo, sino trata en lo posible de sintetizar, de resumir y toda esta cuestión.
Y bueno, algunos lo hacen, algunos no lo hacen, ya esos también son estilos de aprendizaje, cada quien lo hace a su forma, pero entonces es la invitación otra vez a que prueben cosas de cómo hacerlo. Luego entonces le toman foto a eso y la envían al grupo. Cuando le envían al grupo, entonces se da lo que le he puesto jocosamente como spam de garabateo, porque obviamente, otra vez, son 30 estudiantes y todos están pendientes de la clase, 30 fotos y 30 audios explicando, que es el último punto. Dice que lo último que hay que hacer es, después de enviar la fotico de la cuestión, es pedir que complementen su foto con un audio, ¿sí? Con un audio de 30 segundos relatando las ideas más importantes, ¿sí? Entonces, otra vez, el ejercicio de ver y tratar en lo posible de, bueno, no voy a contar, yo les digo, no lo cuenten todo, cuenten lo que realmente sean ideas principales. Entonces, nuevamente se logra esa sensación de que lograron cerrar el tema, o sea, como que uno abarcó y trató de llevarse lo principal. Al profesor le sirve también como autoevaluación, de ver si lo que expliqué llegó como tenía que llegar, sirve de cierre de clase, es un ejercicio muy interesante. ¿Cuál es la otra cosa importante? Invitar a los estudiantes, bueno, Perencejito, mejor dicho, tienen los 30 audios de todo el mundo. Cuando vayan a estudiar, que escuchen a todo el mundo y ya entonces tienen una idea un poco más de bueno, mira, viene el ejercicio también de pares, ¿no? O sea, como el profesor habla en chino, al menos mi compañero se habla como, pues habla también en español como yo. Entonces, sirve un poco también para ese ejercicio de escuchar a los demás. Y ya con esto, entonces, ya voy cerrando mi intervención para entrar a las preguntas. No perdamos de vista que WhatsApp no fue pensado para esto. O sea, que oficialmente WhatsApp no es académico. O sea, yo le dije ahora WhatsApp académico por decirlo de alguna forma, pero realmente esto no está pensado para esto. Entonces, lo estamos apenas adaptando a esto. Así que yo dejo preguntas abiertas. Preguntas abiertas como, ¿cómo hacemos primero? Porque ahora alguien me va a decir, ay, si no tengo celular, pues obviamente esto no sirve. Entonces, hay que ver a inventar cómo hacemos con los que no tengan celular inteligente, es decir, estos famosos smartphones, que puedan bajarse aplicaciones y demás. La otra cosa es, ¿cómo hacemos evaluaciones por WhatsApp? ¿Podemos realmente evaluar al estudiante por ahí? ¿Sería correcto, no correcto, ético, si se copian, no se copian? Ese tema, digamos que es todo un debate que habría que abrir. Con respecto a lo inicial, a lo de que si tienen el celular, yo tengo un par de ideas. De hecho, otra de las razones por las que yo pensé en WhatsApp era porque alguien me compartió en estos días, o sea, cuando estábamos apenas planeando, un ejercicio que hicieron en los 70 de la educación a distancia por radio. Entonces, lo que hacían era enviarle el material en físico a las personas a sus casas, y entiendo que eso es un sistema que también usan en la educación rural, y es enviarle todos los materiales, tanto hojas como cosas, y el profesor pues no ve ni sabe qué está haciendo el estudiante tiene que seguir la guía. O sea, hay guías que uno va viendo y simplemente van logrando algo asociado. Y hay que pensar, hay que comenzar o sea, insisto, esto es una de las 1001 soluciones que podemos encontrar, pero tiene como todo su alcance, ¿no? Entonces, uno primero es, necesitamos un celular. Si se dan cuenta, al menos esto que les planteé al final, hace lo posible de mantener que la clase sea 100% en WhatsApp, porque tan pronto nosotros hagamos, por ejemplo, hay herramientas de formularios de Google y demás, pero entonces eso necesita internet. Entonces, si no tiene internet, sino nada más los datos del celular, eso consume datos. Entonces, en cambio, todo lo que sea por WhatsApp, pues va a consumir menos, ¿no? O sea, o simplemente no les va a jalar datos. Entonces, son las cosas que hay que pensar. O sea, ¿cómo hacemos para que podamos aprovechar 100% la herramienta que tenemos? Ya sé que hay un profe que quiere hablar después sobre cómo hacer llamadas, porque ya WhatsApp también tiene videollamadas, y él va a hablarles sobre eso más adelante, de que básicamente antes WhatsApp solamente tenía para 4 personas al tiempo, ya han comenzado a tener otras, y bueno, eso por ahí. ¿Cómo hacemos evaluaciones? Ya se han hecho cosas, yo he hecho sustentaciones orales por ahí, hemos hecho 4 personas al tiempo, se puede. ¿Por qué WhatsApp? ¿Por qué no Twitter? ¿Por qué no Facebook? En las 8 días alguien dijo, y bueno, ¿y si usamos Facebook? ¿Por qué no? Se crea una página, se hacen
lives así como este, pero por Facebook, y Facebook funciona. Entonces, hay que comenzar insisto, hay que volar, hay que comenzar a imaginarnos lo que se nos ocurra, porque no hay otra forma. Finalmente, con eso termino. Muchas gracias. Quédese con nosotros. Los invitamos a ver Los Simpsons. No, mentira. La idea ahora es que pasemos a las preguntas. Pues yo soy profesor de la universidad, pero de todas formas ya tengo también mis redes sociales. El ejemplo que les mostré al inicio lo voy a subir a mi cuenta en el transcurso del día. Entonces, eso era. Muchísimas gracias por su atención y pues estoy presta a responder preguntas. Ok, aquí el profe Julián Yepes me pregunta si hago uso de dejar en descripción del grupo información importante o documentos raíz con información. Sí, Julián, estuve probando un poco, pero debo ser honesta, se me olvida estar usando. Hay una opción en WhatsApp que permite, debajo de como la fotito que mostré al principio, no sé si me voy aquí al principio un momentito, aquí. Entonces, si vemos acá esta descripción, Julián dice que uno en el grupo de WhatsApp puede agregar información aquí. Obviamente es una información limitada y sirve para que no se pierda en el chat, ¿sí? Entonces, gracias, Julián, por tu pregunta. De hecho, hago la cuña, Julián es el que va a hablarles después. Él es el que quiere hacer la intervención sobre cómo hacer grupos en WhatsApp y hacer las videollamadas con eso. Entonces, no sé si alguien más tenga preguntas. Sí, de acuerdo. La decana Judith dice lo que están presentando y enviando los estudiantes de sus notas y audios son susceptibles a ser evaluados. Eso es una gran ventaja porque, en efecto, ustedes sabrán, si son profes, los que están escuchando, una de las cosas más difíciles es tomar la participación. Profesora, yo sí hablé, no, yo sí hablé, no, yo sí hablé. Entonces, se hace esa discusión de quién habló, quién sí habló, que si habló bien, que si habló mal, que si no dijo, que si sí dijo. Podemos volver a repetir la clase. O sea, podemos simplemente devolvernos en el chat y comenzar a revisar todo lo que está ahí asociado y nos sirve entonces para hacer un mejor ejercicio de seguir la clase, o sea, de poder saber quién estuvo participando o no. Gracias, decana. Bueno, aquí me piden que cuente cómo hice la evaluación en grupos de 4 estudiantes. Bueno, en efecto, no se los muestro en vivo cómo es, pero WhatsApp tiene una opción que permite hacer grupos. Bueno, ya está de los grupos y permite hacer videollamadas. Videollamadas que permite agregar hasta ahora, pues insisto, Julián entrará en detalle. Yo hice grupos de 3 estudiantes, ¿sí? 3 estudiantes y yo, y los llamé a los 3, ¿sí? Lo que hice fue, preparé la sustentación. Cada estudiante contestaba 2 preguntas. Una pregunta de validación de sus preguntas. Pues ellos hicieron previamente un examen escrito que me lo enviaron por correo aparte. Tuvieron libro abierto para hacer todo eso. Entonces, la idea era que la sustentación iban en efecto, íbamos a revisar si lo que hicieron lo tenían claro. Entonces, era un espacio donde ellos mismos podían hacerse autoevaluación. O sea, que primero tenían que decir pues lo que habían escrito y tenían el espacio para decir si ahora se retractaban o si pensaban que sí estaba bien. Y la otra persona entonces lo que hacía era, yo le decía, por decir un ejemplo, María, bueno, explica lo que dijiste, no, profe, el punto 1, le asignaba en uno de los puntos, el punto 1 lo hice así, lo hice asado, creo que aquí, bueno, yo siempre le digo que en una sustentación nunca se dice cree, usted no tiene que creer, así sea, o sea, uno tiene que saber. Y entonces, aunque ahora que lo reviso, veo que esto al parecer está mal. Y entonces le digo a Juan, de lo que acaba de decir María, ¿estás de acuerdo o no y por qué? Entonces, es el ejercicio de la competencia argumentativa, que puedan entonces validar sus propios argumentos o validar el juicio de otros. En términos de razonamiento cuantitativo, eso es el orden superior, o sea, eso es lo que más se tiene que hacer.
y pues hemos logrado con eso un ejercicio interesante porque entonces luego, o sea, primero se hace muy concisa la sustentación. Son 2 preguntas cada persona. Les entrego previamente su rúbrica para que sepan cómo lo voy a perdón, se hizo una propaganda. Entonces, la idea era eso, que en la evaluación, que eran 3 personas, yo lo que hice fue organizar para que fueran uno contesta y el otro pues argumenta si está de acuerdo o no. Y se logra entonces competencia argumentativa en ese sentido. Aquí Patricia me pregunta, ¿WhatsApp también te permite visualizar los contenidos multimedia sin descargarlos? Eso es muy práctico para no llenar la memoria del celular. Correcto. Hay una opción que no la mencioné desde el principio, disculpen. WhatsApp tiene una plataforma web. Es decir, uno puede, pues normalmente WhatsApp está en el celular, se utiliza con el celular, pero uno puede abrir una cosa que se llama WhatsApp Web, que conecta tu celular o tu WhatsApp con el computador. Entonces, se puede controlar todo desde el computador y ahí está la opción de ver el contenido sin tener que bajárselo. ¿Sí? Ustedes pueden, hay una opción que tiene también el WhatsApp del celular, que ustedes dicen si quieren que todo el contenido multimedia se baje solo. O ustedes tienen que decirle si lo acepto, porque, insisto, es una recomendación no solamente para clases, sino en general. Con todo lo que mandan, a cada rato se llena el celular con nada. Entonces, eso es una forma de evitar tanta, disculpen la forma de decirlo, tanta basura que mandan. Y uno decide si lo va a bajar o no. Pues ya uno puede ser un poquito más crítico al momento de decidir con qué va a llenar su celular de cosas. Entonces, gracias Patricia por recordármelo. Entonces, eso por ahí. Aquí Ricardo Márceles me pregunta, para buscar comentarios en específico, ¿qué tan amigable es la herramienta? En efecto, hay una opción en WhatsApp que tiene un buscar, gracias, y el buscar entonces permite irse hasta, o sea, pues uno escribe una palabra clave y pues muestra para irse arriba, abajo. En efecto, yo lo que hago para los estudiantes es que las instrucciones se las pongo en negrilla, por ejemplo. Entonces, para que cuando se vayan hacia arriba, o sea, como que vean la negrilla, bueno, aquí estaba la explicación de lo que estaba diciendo. Y pues tiene esa opción y creo que también es válido tenerla presente. Gracias. Aquí Javier me dice, gracias por tus tips, son muy importantes para nuestras clases, personalmente los pondré en práctica. Bueno, me alegro mucho, Javier, y pues la invitación siempre es que esto tiene que ser en comunidad. O sea, el sábado del docente es un espacio que hemos pensado como ese intercambio de ideas, porque definitivamente uno solo no va a tener la respuesta. Esto es un constante ejercicio de estar pendientes, de comentarnos. Si Javier lo hace, entonces mire, me fue bien, me fue mal, fue lo peor que he podido hacer, y que nos cuente qué es lo que estuvo, qué fue lo que falló, y realmente puede pues servirle a muchos. Insisto, esto tiene que ser una comunidad de aprendizaje y error a cada rato, y lo mejor es contarlo todo, tanto lo positivo como lo negativo, porque no es justo también que ahora yo venga y le diga que no, que eso es una maravilla y que todo funciona, y pues a la primera no le sale, entonces creen que es uno, o sea, que yo dije mentiras y que ustedes no pueden, entonces eso es mentira. Eso no funciona así. La realidad es que hay veces donde va a funcionar, hay cosas que toca ajustar. Mis estudiantes pueden ser testigos de eso. Hay momentos donde se nos ha descontrolado. Hubo un suceso en particular donde presencié, yo nunca, o sea, yo sí sabía que eso pasa. Ustedes sabrán que es muy típico que en los trabajos de grupo las cosas no funcionen, ¿sí? Que se armen los grupos y que entonces, si son amigos es malo y si no son amigos también es malo, porque si son amigos termina trabajando uno por todos, y hablo por mí porque yo siempre soy la que trabajo, y si me están escuchando los que fueron mis estudiantes, los que fueron mis compañeros de colegio saben a lo que me refiero. Y está el otro extremo, que si no se conocen, entonces ocurren cosas muy feas, de que comienzan a separar los grupos, los botan, los sacan, los borran y qué sé yo. Y entonces en uno de los grupos se armó una trifulca porque sacaron a alguien y se armó y comenzaron, parecía una pelea de perros eso,
y en ningún momento se insultaron, pero pues el diálogo fue muy, muy álgido. Yo nada más veía, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Eran las 9 de la noche también, y yo decía, si me meto, entonces siempre voy a estar metiéndome, y es como, ¿qué hago? Entonces yo dije, no, lo voy a ignorar, ellos mismos se van a autorregular, pero entonces compañeros me hablaban aparte, compañeros de los que estaban discutiendo me decían, profesor, auxilio, y yo como, bueno, entonces apliqué la de la comparsa, bueno, ya, y pum, cerré el grupo y ya dejar, pues, así como a los perros cuando le echan agua, bueno, en fin, así cuando están peleando, bueno, eso fue lo que terminé haciendo. Entonces, en efecto, no todo funciona. Entonces, listo. Yo creo que de todas maneras saben que si les surgen otras preguntas, bueno, aquí está Elkin, dice, ojalá los productos del sábado docente se sigan mostrando en YouTube porque todos no tenemos la posibilidad de viajar a Barranquilla. Sí, Elkin, de hecho, antes de que comenzara toda esta nueva vida, nosotros ya estábamos pensando en llevar uno a municipios, pensar en otros sábados que no fueran la universidad. Y bueno, no, ahora yo siempre he dicho que este espacio, todo esto que nos está pasando es para darnos cuenta que podemos vivir una vida más tranquila, sin tanta carrera, aprovechando ya la tecnología que tiene el siglo XXI. Entonces, la idea es que vamos a seguir utilizando esta plataforma, esperamos seguirlo viendo y sepan que estamos prestos. Arlet creo que debe estar por ahí. Ustedes, los que están inscritos, los que no están inscritos, estén pendientes, sepan que hay un correo, hay una información asociada a esto. Arlet les estará enviando información para que estén al tanto de todo y de verdad sepan que nosotros estamos prestos a colaborar en todo lo que se pueda. Tanto, insisto, podemos colaborar desde preescolar hasta doctorado, porque creo que el equipo de la Universidad del Norte es lo suficientemente nutrido como para dar apoyo en todo lo que concierne a la educación. Entonces, no sé si no hay más preguntas, toca ir ya dándole fin. Entonces, yo creo que ya. Muchísimas gracias por haber asistido. Espero que haya sido de utilidad. Sepan que esto igual va a quedar grabado y lo podrán compartir y seguir revisando. Nuevamente hago mi cuña, pues yo tengo mi propia cuenta, es NatiCH21, estoy en Instagram, en Twitter, en todos lados, entonces allá los espero y muchísimas gracias nuevamente por el espacio y por escucharme y verme y pues compartirles a ustedes esta información.